Bienvenidos a todos. Iniciamos acá presentándonos un poco. Yo soy Roberto Suzuki, responsable por el desarrollo de negocios del segmento T para toda Latinoamérica. Omar. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este importante evento. Yo soy Omar Núñez, también hago parte del equipo de OT, al desarrollo de negocios de OT a nivel de Latam como BDM, en conjunto con el equipo de Roberto, con el cual tengo la oportunidad de compartir hoy este espacio. Muy bien. Entonces, hoy nosotros vamos a comentar o discutir un poco algunos resultados o algunas estadísticas de lo que nosotros hemos sacado de una encuesta que hacemos todos los años con clientes específicamente del segmento T, que de hecho incorpora varias industrias, desde transporte, logística, la parte de energía, em, sector de manufactura y otros más. Y de hecho también incorpora, es una encuesta global, o sea, por primera vez que estamos haciendo esta encuesta, también incluimos a clientes de América Latina, lo que hace realmente con que este reporte sea bastante relevante para nuestra conversación. Esta sesión de hoy, nosotros hemos elegido un tema bastante importante que es realmente eh, el tema de ciberseguridad para OT es tan relevante. Hay intrusiones o ataques específicamente a la parte productiva de las compañías, ¿no? Entonces vamos a ver acá el resultado. Y acá son números bastante importantes que vamos a comentar acá. Primeramente, ¿no? Lo que vemos acá a la izquierda. Un 93% de las organizaciones tuvieron o reconocieron que tuvieron al menos una intrusión el año pasado, ¿no? Y en seguir lo que vemos ahí, 78%, o sea, más de tres cuartos tuvieron tres o más intrusiones. ¿Qué opinas de eso, Omar? Bueno, Roberto, sí, realmente es un panorama bastante interesante el que vemos acá, inclusive comparado con los números presentados durante el reporte realizado el año pasado, pues se nota un incremento en estos números, sobre todo en la importancia y el impacto que pueden generar este tipo de ataques a la infraestructura crítica o la infraestructura de OT, ¿no? Son números bastante representativos que han incrementado en varios puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Donde en la medida que tengamos mayor visibilidad y podamos consolidar estos opiniones de los diferentes verticales, podamos llegar a tener, digamos, cifras más consolidadas, ¿no? Sí, y eso también confirma un poco como, o sea, esta tendencia de que sí estamos viendo crecimiento de ataques específicamente contra organizaciones dentro del sector OT. Y realmente nos indica que no es realmente si vamos a ver ataques en el sector OT, es más una cuestión de cuándo veremos estos ataques, ¿no? Y eso es un poco, nos indica que realmente las empresas tienen que prestar atención a este tema porque realmente es súper relevante el hecho de que igual nosotros estamos viendo ataques que son direccionados, cuyo blancos son los entornos OT, son los entornos productivos. No es solamente ataques a la parte de corporativa, la parte administrativa de las compañías. Nosotros estamos viendo ataques que son muy sofisticados, que son muy específicos para el segmento productivo. Luego, Exactamente, son ataques muy sofisticados, Roberto. Tú mencionaste algo muy importante y es el involucramiento a todos los niveles de la organización, no solo una parte del equipo, una parte del C-level o la parte del corporativo, sino realmente es el involucramiento de todas las áreas y ver esto como una organización completa. Eso es bastante interesante. sí, y eso es confirmado por la segunda estadística, la que vemos al centro, ¿no? Que un 61% de las intrusiones afectaron directamente sistemas de OT, ¿no? Entonces, acá un comentario a mi lado y voy a dejar que Omar también uh, dé su opinión, pero lo que vemos es que quizá los ataques pueden iniciar por el lado de TI,
¿no? El punto es que nosotros también vemos el tema de que hay lo que nosotros llamamos de movimientos laterales, ¿no? Donde se inicia de un lado y luego los ciberatacantes tratan de hacer un escaneo de la red para entender en qué punto están dentro del entorno de la víctima y tratan de pasarse al lado de OT, ¿no? Y ahí lo que otra vez un poco confirmado este tema, lo que estamos viendo es que ellos intentan atacar el lado productivo porque saben que este es el negocio principal de la compañía. Entonces, eso les da una mayor probabilidad de impactar la compañía y con eso traer ahí, aumentar la posibilidad que realmente puedan negociar un rescate, por ejemplo, si se trata de un ataque tipo ransomware. Definitivamente, Roberto, y esta cifra yo creo que puede llegar a ser más significativa, más representativa. Seguramente en los próximos años vamos a tener unos números más importantes desde el punto de vista de las intrusiones que se pueden ver en el ambiente OT, independientemente del franco que se puede venir directamente de la infraestructura IT o directamente en toda la interacción o la conectividad de diferentes dispositivos o tecnologías operativas que se usan para de alguna manera mantener el core del negocio de la organización, ¿no? Definitivamente es donde se puede generar un mayor impacto y donde requerimos unos niveles de confiabilidad y de disponibilidad bastante altos, pero en la medida que haya una integración de esas diferentes tecnologías o una integración de esos diferentes suplidores o proveedores de esas tecnologías, vamos a encontrar una extensión en esa superficie de ataque y seguramente mayores puntos de vulnerabilidad que van a hacer que se incrementen seguramente estos porcentajes que estamos viendo el día de hoy. Correcto. Bueno, y creo que un poco para cerrar este tema, la última estadística que hemos concluido de las respuestas de los clientes fue de que un 90% de las intrusiones tardaron horas o quizá más para que pudieran ser restablecidos los servicios. Y esto es un tema muy, muy crítico para entidades o organizaciones que están en los segmentos OT, ¿no? Porque si realmente el entorno ha impactado fue el entorno OT, nosotros estamos hablando de que esas organizaciones llevaron horas para poder restablecer el servicio o la producción de sus productos, ¿no? Entonces, eso realmente es algo que impacta financieramente a las empresas y impacta también ahí la continuidad del negocio. Es un tema bastante complicado. Sí, es muy importante, Roberto, y adicionalmente a un punto como el que mencionas tú de la continuidad, pues va muy relacionado a la manera en que podamos implementar esos mecanismos de seguridad para garantizar la disponibilidad, ¿no? Y requerimos también de productos del tema como confiabilidad en todos los niveles, ¿no? A nivel de los activos críticos enfocados en el proceso productivo y en los ciberactivos que son los encargados de darle continuidad precisamente a ese proceso productivo de alguna manera, cubriendo estas vulnerabilidades que se pueden presentar en el ambiente operativo. Nuevamente, ante un escenario bastante desafiante de integración de múltiples tecnologías, de integración de múltiples vendors, la integración quizás de diferentes tipos de protocolos de comunicación industrial, que son conceptos que hemos venido integrando precisamente para tener una visión más completa de estos ambientes operativos. Sí. Y solo para compartir un dato, por ejemplo, quizá el caso más conocido de un ciberataque a una infraestructura crítica que también podría ser calificada como OT, fue de una compañía llamada Colonial. Es un oleoducto que transporta gasolina por toda la costa este de Estados Unidos. Ellos se quedaron 6 días sin transportar la gasolina, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginar el impacto que eso ha causado, no solamente a la compañía en sí, sino que también a toda la población que es servida por este oleoducto, ¿no? Entonces, Sí. son temas muy críticos que realmente ameritan ahí una atención porque los ciberatacantes sí están mirando ahí las organizaciones OT.
Correcto, Roberto. Y vale la pena resaltar la integración o la existencia de múltiples herramientas, ¿no? Que se pueden integrar a estos ambientes con el ánimo de tener un sistema más preventivo que correctivo, ¿no? En la manera que podamos, estos ambientes de amenazas se están volviendo polimórficos, de alguna manera adaptativos a diferentes escenarios y que podamos tener herramientas un poco más proactivas e inclusive predictivas que podamos integrar y de esa manera tratar de minimizar el impacto de estos ciberataques y por ende se vea reflejado en que tengamos un menor tiempo en el restablecimiento del sistema y poder darle la sostenibilidad o continuidad al proceso productivo. Ok, un segundo tema bastante interesante es cómo las compañías miden el éxito de cómo están preparadas en el segmento T, ¿no? Y acá en este punto la encuesta era de múltiples respuestas. Y como pueden ver acá, la respuesta que tuvo más, estuvo en primer lugar, fue justamente el tema de mejoras en productividad y eficiencia. Entonces, aquí nosotros notamos algo que es una característica muy importante del entorno T. O sea, el tema de que disponibilidad es la parte más importante de toda esta operación, ¿no? O sea, lo que se espera y lo que están buscando las compañías es estar al máximo en producción, estar al máximo en 100% de productividad y siempre buscando mejoras en este proceso. Sí, muy bien, Roberto. Creo que aquí vemos y por segundo año consecutivo creo que se mantiene vigente este punto importante. Para nadie es un secreto que desde el punto de vista de organización siempre se busca optimizar los recursos de tal manera que podamos tener la mayor eficiencia desde el punto de vista operacional. Sin embargo, pues no hay que dejar de un lado que tiene que considerarse ciertos riesgos a todo nivel, involucrando todo el grupo de la organización y, digamos, cada vez coge mayor relevancia, digamos, en la incidencia de estos ciberataques que ya no solo involucran la parte de IT, ¿cierto? Sino que han evolucionado al ambiente operativo UTI, donde quizás hay unas necesidades muy particulares. Y como tú lo mencionas, pues ahí es donde está el negocio, la caja registradora de la organización y es donde se generan las ganancias. De esa manera, pues lo que se busca es la optimización de los recursos, ¿cierto? La integración de nuevas tecnologías, la integración de nuevas herramientas que de alguna manera minimicen los riesgos, minimicen los impactos y logremos mantener esa eficiencia operacional que a la larga se traduce en los beneficios económicos y financieros para la organización. Y ahí en segundo lugar nosotros vemos el tema de los tiempos de respuesta a incidentes específicamente, a incidentes de seguridad o ciberseguridad y el tiempo de regreso al servicio que está muy relacionado a la preocupación o a la estadística anterior que nosotros vimos que era que se llevan horas o quizá más en restablecer los servicios, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este tema estar en segundo lugar acá, Omar? Bueno, indudablemente Roberto sí va muy en línea con los primeros resultados que mostramos, donde la mayoría, más del 90% de las personas o de las organizaciones que hicieron parte de la encuesta mostró que era un punto importante, ¿cierto? Donde se requería un mayor punto de atención y donde una gran mayoría estaba evidenciando que se requería un tiempo importante o considerable para poder tener el restablecimiento del sistema. Uno de los temas importantes a nivel del ambiente operativo es precisamente garantizar la disponibilidad del proceso productivo. Todos quisiéramos operar 24 horas, 7 días, 365 días al año, ¿sí? Sin embargo, siempre se van a generar unas brechas de no disponibilidad y esas brechas de no disponibilidad se pueden dar por múltiples factores y uno de ellos claramente y los que se puede generar mayor impacto pues es en estos ciberataques o en la identificación de estos actores que están identificando esos puntos de vulnerabilidad en el ambiente operativo, ¿no? Eso hace que se generen escenarios de ataques como el que mencionabas en Colonia, en el oleoducto, donde no era solo
un impacto económico fuerte por lo que se dejaba de producir, sino también el impacto que podía generar a la comunidad circundante, que era la que necesitaba precisamente del suministro de ese combustible para obviamente para su día a día. Así que definitivamente va alineado con ese contexto que habíamos hablado inicialmente. Sí. Y acá un punto interesante, ¿no? O sea, Fortinet es una empresa de tecnología y va a brindar ahí soluciones de protección para diferentes puntos, o sea, porque ciberatacantes utilizan diferentes técnicas y diferentes formas de lograr una intrusión y lograr un ciberataque. Ahora, el tema acá, yo veo que este punto en particular, restauración de servicios, es menos tecnología y es más un tema de procesos, ¿no? Entonces, eso es un punto que nosotros siempre llevamos con nuestros clientes, ¿no? Que consideren que una implementación exitosa de ciberseguridad en OT tiene que llevar 3 puntos, que es tecnología, es recursos, en su gran mayoría recursos humanos y financieros, y la parte de procesos, ¿no? Entonces, las empresas y las organizaciones tienen que estar preparadas para la situación donde nada de lo que han implementado ha funcionado y que les toca realmente sacar los procesos de restablecer servicios, ¿no? Y seguir todos los procedimientos para hacer un backup o restaurar un backup o limpiar una máquina o hacer todo lo que sea necesario para volver a la normalidad, ¿no? Entonces, eso es un punto importante que quisiera mencionar acá. Y un poco para comparar eso con un otro tema, es el tema que nosotros vemos un poco más abajo, el tiempo de respuesta a las vulnerabilidades, ¿no? Y acá es también un punto interesante, ¿no? Que nosotros sabemos que aunque en entornos corporativos, administrativos, es muy normal ver, la máquina está ahora instalando una actualización de Windows o está descargando una nueva base de datos para un antivirus. Eso nosotros lo vemos todas las semanas, a veces todos los días hay una nueva actualización. Pero eso no se puede hacer en los entornos productivos. Nosotros no podemos detener una máquina para instalar un nuevo sistema operativo o una actualización. Eso es una gran diferencia que nosotros vemos en lo que es TI versus lo que vemos en OT, ¿no? Y por eso realmente vemos ahí un poco la diferencia entre la posición de respuesta a incidente versus respuesta a una vulnerabilidad. ¿Cuál es tu visión sobre este Sí, tema? eso está muy bien, Roberto, y de hecho de eso nos lleva a un tema bastante importante y es tener la gran visibilidad de todo el proceso, ¿no? Ahí el involucramiento en todos los niveles, desde la parte de sensores, actuadores, que es el nivel más básico de consolidación de la información, la interacción con los sistemas de control y finalmente esos mecanismos de visualización o sistemas escala donde consolidamos toda la información, pero de ahí existe la necesidad de poder llevar esa información hacia niveles superiores, ¿cierto? Hacia niveles de inteligencia en los negocios que permita tener o consolidar esos grandes volúmenes de información para facilitar la toma de decisiones. Entonces, se generan escenarios desafiantes, empezando por la convergencia entre el mundo IT y el mundo OT y cómo podemos garantizar la integración y conectividad segura del ambiente operativo hacia esos niveles para que precisamente todo el nivel corporativo de la organización pueda tener la información, el picture completo de su estado operativo y poder facilitar la toma de decisiones, ¿no? Como lo hemos discutido, pues esa es la interacción entre diferentes tecnologías, ¿no? Diferentes protocolos de comunicación, diferentes vendors de automatización. Y por eso creo, Roberto, que vale la pena resaltar aquí la necesidad también de trabajar de la mano de un marco regulatorio, de los famosos frameworks o estándares o guidelines que definen algunas instituciones como un RCP o el mismo IEC, en la cual establecen ciertos parámetros o buenas prácticas que deberíamos implementar no solo a nivel de procesos, sino también a nivel de los diferentes fabricantes, tanto de equipos de control como fabricantes de soluciones de ciberseguridad como Fortinet, y garantizar esa integración horizontal en pro de los beneficios del negocio. Sí.
algún otro resultado acá de esta parte de la encuesta te llama la atención? ¿No? Sí, mira que yo creo que valdría la pena resaltar, como lo hemos hablado, Roberto, que aparecen en línea de visibilidad ya algunos indicadores más relacionados con el tema de cybersecurity, quizás indicadores que no estábamos viendo en informes pasados o en encuestas pasadas. Si bien es cierto, todavía la necesidad de la indicación de obtener indicadores más relacionados con la eficiencia operacional, con la productividad y obviamente con la rentabilidad del negocio, también ya recobra importancia indicadores como el tiempo de respuesta a incidentes, como el tiempo de respuesta a las vulnerabilidades, ¿cierto? Y la necesidad de integración de algunas herramientas que faciliten de alguna manera tener una mayor visibilidad de estos activos críticos o ciberactivos críticos y cómo interrelacionar toda esa información para generar políticas de seguridad mucho más adaptativas a este ambiente totalmente cambiante, ¿no? Ujú. Sí, a mí me llama la atención el hecho de que la respuesta alineación con las prioridades del negocio está tan bajo en cuanto a prioridades, ¿no? O sea, en mi opinión, opinión personal, este tema debería estar un nivel más arriba, o sea, que las personas dentro de las compañías debían estar pensando que sus procesos productivos, sus implementaciones de tecnología, deberían estar totalmente alineadas con las prioridades del negocio, ¿no? Sí, y de hecho, una de las cosas que nosotros, y es parte de uno de los estándares de ciberseguridad, es tratar de hacer un mapeo de zonas y conductos dentro de un entorno productivo para justamente tener claramente la idea de cuáles son los componentes que son críticos para el negocio y es basado en esta qué tan crítico es este componente o este sistema o esta región o esta zona dentro del entorno productivo, aplicar menos o más recursos y soluciones de ciberseguridad, porque esos son los que tienen que requieren más atención y por lo tanto nosotros vamos a proteger con más fuerza, digamos, ¿no? Entonces, Sí. eso me llama la atención. Quizá, no sé si es un tema de madurez o un tema de que uno solo está mirando para sus tareas y no está mirando el todo, no está mirando lo que la compañía está buscando, ¿no? Entonces, eso me llama De, un poco la atención. Sí, de acuerdo, Roberto, y creo que sí estoy alineado con tu punto de vista. Quizás puede ser por múltiples factores. Uno de ellos, quizás, y lo hemos conversado, es el tema de que se considera que estos temas de cybersecurity es un tema que solo corresponde al CISO o al directamente encargado del área de ciberseguridad. Realmente es un proceso de evangelización, es un proceso en el cual todos requerimos estar involucrados, donde requerimos hacer parte completamente de la identificación de estos puntos de vulnerabilidad, ¿no? De la necesidad de que todos tengamos opinión sobre esto y que nos alineemos con esas directrices corporativas que tú mencionabas de alguna manera, que nos dan como esas buenas prácticas o esas pautas a seguir, pero la ciberseguridad es un involucramiento de toda la organización y en la medida que todos nos involucremos, pues de esa manera vamos a hacer que minimicemos esos riesgos y minimizar los riesgos también minimiza los impactos de un potencial ataque hacia la infraestructura, ¿no? Así que esperaríamos o esperaremos que en el próximo reporte veamos un mejor ranking de esta parte donde es necesariamente importante que cualquier iniciativa esté completamente alineada con los objetivos del negocio. Y el personal es parte importante, el personal que compone la organización es parte importante de no solo llevar a cabo la ejecución de esa iniciativa, sino que hagan los procesos de auditaje o de control necesarios para que esa estrategia realmente funcione. Excelente. Bueno, entonces pasemos al último tema que nosotros hemos seleccionado para analizar de este reporte, que es, nosotros sabemos que ciberseguridad puede ser implementada de diferentes formas y en esta encuesta nosotros también preguntamos qué tipo de herramientas las organizaciones están utilizando para mejorar su nivel de protección, ¿no? Entonces acá vemos... en este caso, nosotros estamos viendo diferentes respuestas por región.
la barra más a la izquierda es el promedio global, y ahí nosotros vemos por subregión dentro del mundo, y la barra verde es justamente las respuestas para América Latina. Entonces, concentrémonos en las respuestas de América Latina, y quizá esta es una donde tendremos un poco de polémica acá, porque personalmente yo no estoy muy, lo que contestaron nuestros clientes no es necesariamente lo que yo estoy viendo en las conversaciones ahí, en mis reuniones y conversaciones con clientes, ¿no? A lo que me refiero es el uso, o que las empresas ya tienen ahí SOCs siendo utilizado para el monitoreo de la seguridad en entornos OT, ¿no? En mis conversaciones con clientes yo he visto muy pocos clientes, mucho menos que 47%, que es el número que tenemos acá, que realmente ya tienen un SOC implementado, monitoreando e implementando gestión de incidentes para el mundo OT. O sea, ya vemos mucho en el mundo de TI, pero yo personalmente veo muy poco en el mundo OT. No sé, Omar, de tu lado, mirando un poco más tu experiencia regional y Colombia y países vecinos, ¿qué opinas de este tema? Sí, seguramente Roberto pasó por una percepción, ¿no? Quizás se lleva el concepto de SOC un poco al mundo IT, pero sin considerar que lo que nos interesa en el día de hoy es cómo llevamos ese mismo concepto de supervisión al ambiente OT. Digamos que desde el punto de vista de mi experiencia y un poco relacionado con el tema de ambientes, un poco de industria pesada, como oil and gas, como energético, quizás son ambientes que están un poco verticales, que están un poco más desarrollados, y aún así encuentra uno que hay muchas falencias a la hora de implementación de mecanismos de protección, mecanismos de seguridad, de cybersecurity, en la parte de contención de posibles amenazas o ataques que se puedan generar. Desde el punto de vista regional, pues también no podemos destacar que Latinoamérica es un compendio de múltiples territorios y en múltiples regiones con necesidades totalmente diferentes, ¿no? Y quizás niveles de madurez, ¿no? Que es lo que de alguna manera estamos viendo, ¿no? Cómo el proceso de evangelización en la cual nosotros somos un actor importante en la transmisión del conocimiento y la necesidad de implementación de estos mecanismos de seguridad son adaptados y de alguna manera implementados precisamente en las diferentes regiones. Quizás regiones como el Caribe o Centroamérica requieren, digamos, un nivel de madurez, de mayor seguimiento, de mayor evangelización con respecto a otros referentes del mercado como Colombia, Chile, México o el mismo Brasil. Así que es lo bonito de esta región, que es un compendio de múltiples necesidades, ¿cierto? En la cual hemos encontrado diferentes niveles de madurez. Y no sé si es el momento, quizás, Roberto, para hablar un poco de este tipo de encuestas, por no decirlo, assessment, que hacemos preliminares con muchos de nuestros clientes, en la cual tratamos de obtener de alguna manera algún tipo de nivel de madurez que tienen las organizaciones respecto a la implementación de estrategias de ciberseguridad en el ambiente OT. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, dale. O sea, si quieres hacer un comentario sobre el tema, por favor. Perdón, Roberto. No, si quieres hacer tu comentario inicial sobre el tema de evaluación de madurez, dale. Ok, bueno, pienso que esa ha sido una de las herramientas clave para nosotros en el momento en que queremos de alguna manera identificar cuál es ese benchmarking o esa línea base que tienen nuestros clientes en el desarrollo e implementación y adaptación de estándares y regulaciones internacionales que faciliten la implementación de las estrategias de ciberseguridad en ambiente OT. Definitivamente las experiencias que hemos tenido es bastante positivas porque de alguna manera pues llevamos el mensaje para hacer un mejor entendimiento de cuál es el estado real en el cual puede estar el cliente, ¿no? A través de una sencilla encuesta o formulario con el cual tratamos de recopilar información
de los 10 puntos y de esa manera tratar de reflejar cuál es el nivel de madurez o los indicadores que tiene el cliente, de tal manera que nos permita establecer un plan de trabajo conjunto, ¿cierto? En la medida que tengamos mayor conocimiento del proceso, que es por parte del cliente, de la base instalada que tiene el cliente y del portafolio de soluciones o las herramientas que se están desarrollando precisamente para facilitar este proceso de implementación. Así que concuerdo que es una herramienta de muy buena utilidad que seguramente nos va a permitir hacer una clara identificación de necesidades y poder hacer un apoyo consultivo más cercano con nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades. Muy bien. Yo veo también acá que hay algunas de las herramientas que todavía están en baja utilización y eso me llama un poco la atención también. Una de ellas, por ejemplo, es la parte, lo que espero que se pueda ver acá, la parte de entrenamiento, capacitación y educación. O sea, creo que nosotros podemos resumir este tema con concientización, ¿no? Y eso es un tema que no es solamente para las personas que están involucradas en los procesos productivos, ni tampoco las que están involucradas con la parte de infraestructura de red o ciberseguridad. Eso es un tema para todos los colaboradores de una entidad, de una organización, ¿no? Nosotros sabemos que más del 90% de los ciberataques se dan por un factor humano, ¿no? Y a veces eso se da porque una persona compartió o eligió una contraseña que era muy fácil de descubrir, era muy fácil de adivinar. Entonces, eso es un tema que toda la compañía, ¿no? Desde el CEO hasta el último colaborador, tiene que estar atentos a ese tema, ¿no? Porque de eso se trata. No conectar una memoria USB sin saber cuál es el contenido de esta memoria, porque eso puede generar una infección interna, ¿no? O sea, al momento que se conecta esta memoria USB, podemos estar infectando una máquina y en ese caso, todas las protecciones perimetrales que uno puede implementar para proteger una entidad no van a poder proteger contra algo que se conectó físicamente a una máquina que ya está dentro de la red corporativa o dentro de la red productiva, ¿no? Entonces yo pienso que es un tema bastante importante que las compañías tienen que más y más generar campañas de concientización cibernética, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo y como bien lo sabes, pues hace parte de esas aristas de desarrollo que tienen estos estándares normativos donde establecen la necesidad de permanentemente hacer estos procesos de entrenamiento que evitemos esas cosas tan sencillas como lo mencionas, una USB que se trató mal, un mal manejo sobre algún phishing, un email que trató de engancharnos, un ataque dirigido. Pero lo más importante es que hablamos de terminales, de PCs, no solo es en el ambiente IT, o sea, en el ambiente OT, en este nivel donde están los servidores de los sistemas SCADA, que son los que consolidan la información, donde hay quizás estaciones de ingeniería, estaciones de visualización en diferentes verticales, pues ahí son puntos de acceso que si no tenemos una adecuada herramienta de control de estos accesos, pues seguramente se va a generar un riesgo bastante interesante. Y desde luego, el tema de las competencias es supremamente importante en el desarrollo de las competencias necesarias para el entendimiento de estas soluciones y para el entendimiento de cómo poder implementar esos mecanismos de seguridad, ¿no? Basado en un análisis de la infraestructura existente y obviamente un análisis de riesgo que permite identificar las vulnerabilidades a las cuales está expuesto, ¿no? Muchas veces, y creo que lo hemos visto y tú me corregirás, Roberto, pues hemos encontrado soluciones en clientes donde realmente se desconoce la base instalada, ¿no? Es un crecimiento que podemos llamar orgánico, pero desordenado de alguna manera, donde quizás vamos incrementando o solucionando ciertas necesidades y vamos integrando más y más equipos y quizás no los vamos incorporando dentro de las políticas de seguridad. Y lo que estamos abriendo es esas brechas o esas puertas en las cuales se pueden representar
en un potencial ataque con repercusiones bastante importantes para el negocio, ¿no? Desde el punto de vista financiero e inclusive que afecte la integridad física del proceso productivo, ¿no? De la planta. Algo tan sencillo como variar un set de protección de alguna variable analógica a través de alguno de los instrumentos de campo, ¿cierto? O quizás ajustar algún set de configuración o alguna comparación en un PLC o algún dispositivo lógico programable, pues haría que fácilmente se saliera de control cualquier variable de proceso y eso repercute en la integridad física de los equipos críticos de la producción y ni hablar de lo que podría representar eso en un daño colateral hacia la integridad de las personas o operadores o colaboradores que están en el día a día de las operaciones. Sí. Y mencionaste un tema muy importante. Nosotros estamos viviendo un momento muy importante de evolución. Se habla de industria 4.0, se habla de transformación digital. Y normalmente cuando estamos hablando de esos movimientos, estamos hablando también de introducción de nuevos componentes dentro de la red, ¿no? Y esos componentes involucran muchas veces equipos o dispositivos tipo IoT, ¿no? Y los IoTs tienen esta característica, están conectados directamente a una nube o conectados a la internet, ¿no? Entonces, y eso significa que lo que quizá en el pasado eran redes que estaban aisladas, hoy en día con esos componentes tipo IoT, esas redes ahora se integran a todo el mundo cibernético, ¿no? Entonces, las empresas ahora tienen que estar pensando que están ahí potencialmente vulnerables a nuevos ataques, ¿no? Entonces, es importante tener el tema de control de acceso de red. Eso es lo que va a permitir identificar, perfilar estos nuevos equipos que están entrando a la red y tomar decisiones de que realmente queremos que, por ejemplo, una nueva cámara IP haga parte de mi línea de producción o que haga parte, que esté ubicada en la misma red donde tengo mis sistemas críticos, o la voy a poner en una red separada, o mismo podemos reconocer que de repente un ciberatacante desconectó una impresora, ¿no? Y conectó su laptop y va a intentar lanzar un ataque haciéndose pasar por una impresora, ¿no? Entonces, esos son temas nuevos, temas que cambian el escenario, cambian la forma como las empresas tienen que evaluar su sistema de protección. Eso yo creo que eso es algo que todavía está en el comienzo en este proceso de introducción de esos tipos de herramientas, soluciones que nosotros vemos. La parte de control de acceso a red tiene solamente un 29% de empresas utilizando ese tipo de solución. Entonces, creo que es un tema que tiene a la tendencia que las empresas presten más atención a temas como ese, porque justamente estamos viviendo un cambio en este momento con temas como Industria 4.0. Total, Roberto, y si me permites ahí hacer algunos aportes, pues en este mundo globalizado de interacción de múltiples proveedores de no solo de equipamientos, sino también de servicios, pues una fase importante dentro del proceso productivo es toda esta parte de operación y mantenimiento, sobre todo el área de mantenimiento, donde quizás hay múltiples vendors, múltiples contratistas que están tratando de acceder diferentes activos, ¿no? Está Schneider, está ABB, está Siemens, todos interactuando en un ecosistema productivo de acuerdo con diferentes necesidades y cada uno intentando interactuar con su equipo, y si no se hace una adecuada segmentación, una adecuada microsegmentación, dependiendo de la granularidad de planta que queramos dar, si no se implementa un adecuado control de acceso, pues vamos a encontrar quizás múltiples interesados que puedan querer hacer su trabajo de la mejor manera, pero también que se pueda representar en una amenaza potencial para el proceso productivo, ¿no? Entonces, inclusive muchas historias de sabotaje, ¿no? Sabotaje industrial donde quizás
alguno que no quiere interactuar. Si yo no quiero acceder sino al sistema ABB o al sistema de otro vendor, no necesito estar en un movimiento sospechoso, o sea, interacción con otro tipo de arquitectura. Así que eso hace que sea mucho más dinámico, mucho más desafiante la interacción de múltiples contratistas, múltiples proveedores, múltiples tecnologías, múltiples accesos. O sea, ahora no necesariamente para poder brindar un soporte requerido a un sistema de control, a un sistema de instrumentación, una solución tecnológica, requieres estar presente, ¿no? Se está habilitando ya herramientas de telesoporte de alguna manera, donde quizás el especialista de producto está en alguna otra parte del mundo y se abre un canal de comunicación para que él pueda no solo hacer el troubleshooting o hacer el mantenimiento, sino que también tenga la posibilidad de hacer ajustes sobre la lógica de programación de estos dispositivos. Y ahí es donde se abre una ventana de vulnerabilidad bien interesante que a través de estas herramientas que hemos mencionado y que tú mencionaste, pues seguramente vamos a minimizar claramente el impacto de ese tipo de accesos. Sí. Bueno, sería interesante escuchar ahí de los que están viendo este video, cuáles de estas herramientas se están utilizando para un poco a ver si corrobora la información o si realmente nosotros tenemos que aumentar el espacio de los entrevistados para tener una foto un poco más precisa de lo que estamos viendo en nuestra región, en América Latina, ¿no? Pero con eso creo que nosotros podemos finalizar acá. Lo que quisiera mencionar es que ese reporte es un reporte que tiene muchísima información, es muy rico en cuanto a detalles, en cuanto a insights, ¿no? Perspectivas que las personas que toman decisión sobre el tema de ciberseguridad en todos los OT pueden absorber y pueden incorporar ahí en su toma de decisiones. Así que les invito a descargar el reporte y obviamente también, bueno, basado en el QR code que están viendo acá, pero igual les invito también a que contacten a nosotros para que nosotros podamos ahí brindar otras informaciones y quizá apoyarles en sus necesidades en cuanto a ciberseguridad para los entornos OT. Omar, ¿alguna palabra final ahí para nuestra audiencia? De acuerdo, no, muy bien. Yo creo que no nos queda sino, Roberto, nos queda sino agradecer a las personas que nos han acompañado durante esta transmisión. Intentamos consolidar el picture de un tema muy importante y de alta criticidad para las organizaciones. El informe tiene demasiada información, tratamos de tocar los puntos más relevantes, pero creo que dejando el mensaje y la necesidad operativa de que hay que implementar rápidamente, cambiar el mindset y de alguna manera establecer un panorama de riesgos donde ya este tema de políticas de ciberseguridad requieren ser implementadas. El mismo reporte lo está hablando. El reporte es una consolidación de lo que habla la industria, de lo que hablan los diferentes integrantes y equipos de la organización, ¿no? En diferentes regiones y de esa manera tratar de sacar algunos hallazgos o algunas estadísticas que nos permitan ir midiendo el nivel de madurez en la identificación y en la implementación y adopción de estas tecnologías. Somos un equipo multidisciplinario con conocimiento en diferentes verticales, así que estamos a su entera disposición. Ahí están nuestros datos de contacto y nuevamente muy agradecido por compartir este espacio. Los invitamos a descargar el archivo, a que puedan interactuar, a que nos dejen algún comentario, a que opinen realmente sobre estos indicadores de éxito de implementación en ciberseguridad y sobre la intención e implementación de estas nuevas tecnologías. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.